Bueno, yo quiero comenzar dándole las gracias al doctor Richter, a la Fundación Naumann por acompañarnos, a Pablo, esa, digamos, pequeña fundación de Neuquén que tanto ha hecho. Quiero agradecerle personalmente y desde el corazón a Carolina. Yo creo que el hecho de que Carolina y Pablo no estén en la política demuestra lo mala que está la política argentina. Y disculpen porque yo soy muy directa cuando opino, son dos personas muy valiosas que quedaron fuera de las listas de la política. Y entraron en la política personas que en mi humilde opinión no se merecen estar en la política. O sea, este país merece y necesita a otros políticos. Carolina es una persona brillante, excelente, extraordinaria, y Pablo igual, son de las personas que la política necesita. Yo quiero agradecerle especialmente a María Corina. María Corina, tú no sabes cuánto yo te admiro, porque es una mujer que desde la ternura, no ha perdido la ternura, mejor dicho, y defiende en la libertad y la democracia de su país sin perder la ternura. Entonces yo me siento muy honrada de que hayas aceptado acompañarme. Y al doctor Chami, yo digo, a mí no me gustan mucho las teorías, pero lo he seguido y es un hombre tan inteligente, tan ajustado a la verdad, tan respetable, que yo realmente me siento muy feliz de estar en esta charla. Déjenme decirles que yo comienzo pidiendo disculpas, porque yo voy a incursionar en un tema de la geopolítica, y yo no soy una persona de la política. O sea, no esperen de mí análisis, yo voy a dar sencilla y llanamente información. Una información que llevo muchos años tratando de que la comprendan y que les voy a explicar de dónde, cuáles son las fuentes por las cuales yo tengo esta información. Se van a sorprender porque oí al doctor Richter y oí a Pablo hablar de socialismo. No, el socialismo del siglo XXI, y van a ver, es un engendro, no es ningún, o sea, no llevan, creo que no llevan, por lo menos yo no me siento con fuerza para hacer un análisis filosófico del socialismo del siglo XXI. Le digo, pido disculpas por incursionar en un tema de geopolítica y les digo, les repito que lo que van a escuchar de mí es sencillamente información privilegiada que viene de las siguientes fuentes. La primera, de los 35 años de mi vida, dentro de eso que llaman Revolución Cubana, desde los 19 años hasta los 55, muchos años decepcionada ya, pero dentro de ellos. O sea, son vivencias personales, pero además yo siempre fui una persona muy observadora de mi realidad y de mi vida, y cuando pude recuperar la posibilidad de pensar con mi propio cerebro, me pregunté, y es bueno que se lo pregunten los latinoamericanos, ¿qué ha pasado con nosotros los cubanos que somos capaces de aplaudir a nuestros verdugos? Y allí, a partir de ese momento, decidí no solamente seguir observando y profundizando en el análisis de mi propia vida y de mi entorno, sino además tratar de investigar y de averiguar cosas que habían pasado y estaban pasando, pero que yo no las vivía directamente. Mi otra fuente de información es mis vivencias ya fuera del régimen, no frente al régimen, durante casi 15 años como disidente. Pero tengo una fuente muy particular. Yo nunca tuve poder en Cuba. Yo soy una persona de la medicina. Mi vida fue hacer lo más que pude por los enfermos. Sin embargo, se acercó a mí el poder. ¿Por qué? Bueno, sencillamente yo me atreví en Cuba cuando me di cuenta que no éramos una potencia médica. Era yo muy jovencita, estaba estudiando medicina, me di cuenta que no éramos una potencia médica. Y incumpliendo una ley de Fidel Castro que consideraba el contacto con el extranjero un delito, comencé a buscar información en el mundo para saber, porque yo no era justo que estuviéramos engañando a los enfermos cubanos. Y es de esa información que duró años, esa gestión, salió que los científicos del mundo nos hicieron un hospital, o decidieron hacernos un hospital internacional a Cuba para los enfermos cubanos. Y Fidel Castro no podía entender que aquella persona que se había atrevido a violar su ley había conseguido un hospital para Cuba, y por lo tanto, aquella persona se convirtió en un misterio para él.
y no podía aceptar, no entender qué pasaba con esa persona, de manera que se acercó a mí. Por eso digo que el poder se acercó a mí. El señor Fidel Castro conversó muchas horas conmigo. Me comentó sus planes. Le hice un perfil psicológico en directo. Sé que la CIA le ha hecho varios perfiles a distancia. Yo se lo hice en directo. Estudié su pensamiento, pero lo más importante, yo fui testigo presencial de cómo surge y se desarrolla ese régimen transnacional que lleva el nombre que tiene esta conferencia. Yo me di cuenta enseguida que había que preservar esa información porque era información privilegiada. La saqué de Cuba, la tengo guardada y además logré seguir recibiendo esa información aún fuera de Cuba. Por lo tanto, les repito que no van a escuchar opiniones, sino que van a escuchar información. Para saber qué cosa es el socialismo del siglo XXI hay que conocer un poquito sus antecedentes. Yo me voy a referir a 5 antecedentes muy claros y muy breves de lo que es el socialismo del siglo XXI. El primer antecedente es las raíces ocultas de la Revolución Cubana. Fíjense que cada vez que yo diga algo, se ha desprendido de conversaciones con el señor Fidel Castro, de documentación que pude conseguir y de investigaciones que hice. Voy a referirme a 2 raíces ocultas de la Revolución Cubana que tienen que ver con el socialismo del siglo XX. Fidel Castro, parece que me estoy escuchando bien, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, Fidel Castro concibió desde su adolescencia crear la patria grande latinoamericana. Fíjense que digo desde su adolescencia. Una suerte de imperio antiimperialista. ¿Por qué? ¿Por qué eso es? El resentimiento es un rasgo muy marcado en la personalidad del señor Fidel Castro. Y él sabía, estaba convencido que él nunca iba a lograr lo que él quería ser, o sea, el dueño, el jefe, el presidente de los Estados Unidos. Esto desde la adolescencia. Y ahí decide optar por una variante, hacer un imperio antiimperialista, o sea, dirigir un imperio contra los Estados Unidos. La otra raíz oculta de la Revolución Cubana tiene que ver con que tan pronto pudo comenzó a poner en práctica su proyecto, su plan. Estudiaba él en la universidad cuando se suscribió o se incorporó a la Red Caribe. La Red Caribe era una red de espionaje adscrita a la embajada soviética en Cuba. ¿Por qué Fidel Castro entra en una red de espionaje? Topo se llama, Topo, no es que tuviera un cargo importante como espía, ¿no? ¿Por qué entra a esa red Fidel Castro? Sencillamente porque en la Guerra Fría él sabía que los enemigos fundamentales de los Estados Unidos eran los soviéticos. No porque Fidel Castro fuera comunista. Yo les puedo asegurar que Fidel Castro no era comunista. ¿Qué cosa era Fidel Castro? Bueno, de las conversaciones que tuvo conmigo, de los libros que me prestaba y que yo no leía, para que yo entrara en la política, yo pude comprobar que se había armado un Frankenstein ideológico. Había tomado de todas partes todo aquello que pudiera favorecer a sus intereses. La ideología de Fidel era él. Él era su ideología y su proyecto que iba a agotar todas las posibilidades para hacerlo realidad. Yo creo, y quiero que me escuchen los políticos, que uno de los grandes errores de la política internacional fue subvalorar la inteligencia del señor Fidel Castro, subvalorar su capacidad como estratega. Aclaro, inteligencia y capacidad como estratega para el mal. El segundo antecedente importante es lo que Fidel Castro llamaba la revolución silente. Siempre hablaba de revolución silente o de batalla de ideas. En público hablaba más de batallas de ideas. Un día en una de esas conversaciones le pregunto, ¿qué cosa es la revolución silente? Y me dice, sucede que los oligarcas, nombre que él le daba a los que no pensaban como él, son muy malos, pero saben que que son muy bobos. Hace muchísimos años que estamos en América Latina entrando en los centros educacionales, en los medios de prensa, en las empresas, en todas partes para enseñar a pensar a la América Latina. Esa es la revolución silente.
toma uno de los libros que él me prestaba, que yo siempre lo ponía en una mesita ahí en el salón donde él iba, y sabía que yo no lo leía, y me dice, léete este libro, que aquí vas a encontrar un poquito de la Revolución Chilena. Me costó trabajo porque yo ya le digo, no soy de las ciencias políticas. Era una de las publicaciones del filósofo marxista italiano Anthony Gramsci. Me leí lo que pude de ese libro y ¿saben qué? Esa noche no pude dormir, porque me di cuenta que no solo llevaba años erosionando las neuronas, despersonalizando y robándole el alma a los latinoamericanos, sino que eso también nos lo había hecho a nosotros los cubanos, hasta despersonalizarnos a un extremo tal que nos produjo algo que le hemos llamado daño antropológico. Yo creo que esto es sumamente importante para que se sepa lo que está pasando en América Latina, que hay un proceso previo. El otro antecedente importante fue la primera conferencia tricontinental que se celebra en Cuba en el año 1966. Fidel logró reunir allí más de 500 delegados, donde a mí por lo menos, que era una jovencita en aquel momento, me llamó la atención lo variado del perfil de aquellas personas que él convocó procedentes de 82 países para luchar contra lo que ellos llamaban el imperialismo yanqui. Ahí había millonarios resentidos, intelectuales resentidos, representantes de los pueblos originarios, representantes de la izquierda radical, de la izquierda menos radical, de los anarquistas. Él había hecho una selección muy variada de su público, pero lo importante de esa reunión fue que ahí se constituyó la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, OSPAL, que todavía tiene la sede en Cuba. ¿Saben qué cosa era la OSPAL? Dirigida por el Departamento América del Comité Central del Partido, nada de solidaridad. Subversión y espionaje por toda la América Latina. O sea, tenemos ya revolución silente, o sea, trabajar la conciencia de las personas, y tenemos además este segundo paso, o sea, espionaje y subversión. El cuarto antecedente es la injerencia subversivo-terrorista en América Latina, ¿no? Y en otros continentes. Guerras, guerrillas y terrorismo. 42 países de varios continentes y 16 países latinoamericanos fueron víctimas de esto. Cuba se convirtió y sigue siendo un santuario de terrorismo, de subversión, donde se organizaba, coordinaba, entrenaba, adiestraba a todos los participantes en esta misión. O sea que ya tenemos en América Latina guerra, guerrilla, terrorismo, revolución silente trabajando en las neuronas y espionaje. Y el último antecedente importante, que es el del que más se habla, el Foro de Sao Paulo. Ya en esos momentos, sobre todo en el año 1986, Fidel era un visitante sistemático de esa institución que yo creé, sobre todo en la fase de construcción. Allí él, esto me lo conversó, vuelve a hablar de los oligarcas, me vuelve a decir los oligarcas son malos, pero son bobos, acaban no, han creado esa tontería que se llama democracia, lo que va a hacer que nuestros compañeros puedan llegar al poder por la tontería de la democracia de los oligarcas, y que después nos puedan decir que somos dictadores. O sea, ya en ese momento, año 1986, él estaba convencido que la lucha armada no iba a resolver el problema. ¿Se atribuye la idea del Foro de Sao Paulo a Lula? No. Es Fidel Castro quien concibe la idea, porque él se entera que va a colapsar el bloque comunista soviético mucho antes de que esto sucediera, mucho antes de que cayera el muro de Berlín en el año 1999. ¿Y qué hace? Traza una nueva estrategia para el continente latinoamericano. Invita a Lula a participar en esto porque él pensó, creo que fue porque lo pensó, que el Partido de los Trabajadores tenía más visibilidad, y se atribuye a Lula la creación del Foro de Sao Paulo. No importa mucho quién lo creó. El objetivo del Foro de Sao Paulo era hacer la revolución socialista en América Latina por la vía electoral. Ese fue el principal objetivo. Pero él no se conforma con el Foro de Sao Paulo. Lo puedo decir porque visitaba el centro casi todos los días. Él quería su imperio ya.
del Foro de Sao Paulo solía decir, se reúnen mucho, acuerdan mucho, emiten comunicados, hacen su labor en sus países, pero no se concreta lo que es necesario. Él quería llevar sus ideas, su influencia y su poder a América Latina, con un nuevo nombre, con una nueva imagen y con una cara joven. Ya tenía, yo quiero que ustedes sepan, acá tengo los documentos, los tengo delante de mí, para no decir ni una sola palabra que no sea la lógica. Se trata de un plan diseñado milimétricamente, propio de la gran astucia estratégica del señor Fidel Castro, que tiene objetivos, ideología, instrumentos de gobierno y tiene además estrategias de gobierno generales con un capítulo interno y un capítulo externo. Pero le hacía falta un delfín. Necesitaba una persona joven que se ocupara de llevar esto adelante. Esa persona joven quería que fuera de Venezuela. Él ha tenido atención Venezuela, atención Argentina. Él siempre tuvo en su foco de interés a Venezuela y Argentina. A Venezuela sé que era por el petróleo. Nunca pude saber por qué su obsesión con Argentina. Entonces, ¿qué pasa para seleccionar a Chávez? Chávez da en el año 1992 un golpe de Estado al gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, que dicho sea de paso, era su amigo, el amigo de Fidel. Inmediatamente Fidel, yo no sé si conocía a Chávez de antes, pero fijó la atención en Chávez. Se preocupó mucho cuando Chávez es condenado a prisión y se alegró mucho cuando Rafael Caldera indulta a Chávez. ¿Sabe que pudiéramos hacer otra teleconferencia para contarle el ingenioso plan que Fidel utilizó para poder invitar a Chávez de una manera disimulada inmediatamente que salió de la cárcel a Cuba? Pero bueno, no me voy a detener en eso. Chávez llegó a Cuba, Fidel lo recibió con honores de jefe de Estado, y me consta que inmediatamente comenzaron las reuniones secretas de Fidel y Raúl Castro con Chávez para plantearle en esencia lo siguiente: te vamos a ayudar a ser candidato a la presidencia de Venezuela, te vamos a pagar la campaña, te vamos a ayudar a hacer la campaña. Lo único que necesitamos es que tú recorras después la región, llevando nuestras ideas que yo sé que tú las compartes. Chávez, obviamente, encantado. Chávez, quiero decirle que Chávez fue muy fiel siempre a su jefe Fidel Castro. Del año 94 al 99 que Chávez accede a la presidencia, fueron muchísimas las reuniones que se realizaron en Cuba. Y Chávez llega a la presidencia en el 99, se mantiene hasta su muerte en el 2013. O sea, llega ya perpetuado en el poder. La entrada de Chávez a la presidencia de Venezuela le abrió al castrismo, al señor Fidel Castro, el control sobre ese país y sobre su petróleo. Y además, a partir de la gestión que hizo Chávez en la región, se pudo expandir. O sea, acababa de lograr el inicio de su imperio latinoamericano. ¿De dónde salió el nombre socialismo del siglo XXI? Pablo y el doctor Richter, que estuvieron hablando del socialismo. Fidel criticaba constantemente a los teóricos. Decía, estos tipos, usaba estas palabras feas, se pasan la vida escribiendo para que nosotros los revolucionarios tengamos que hacer las cosas. Y mira, me dijo un día, este es lo que escribe. Estaba con algo que había publicado James Dieterich, un sociólogo de origen alemán que en aquella época vivía en México, no sé dónde vive ahora. Y Fidel quería el nombre, no le interesaba la doctrina de ese señor. Y aunque ustedes no lo puedan creer, él le orientó a Chávez que contratara al señor Dieterich como su asesor para apropiarse del nombre, y le añadió lo siguiente: y no le hagas caso a esa teoría, porque esa teoría de él no sirve. El nombre sí es un nombre interesante. Fue en el año 2005 que Chávez por primera vez pronunció el nombre socialismo del siglo XXI. Es decir, que como ustedes pueden ver, ahí no hay nada de socialismo, ni siquiera en la seriedad de elegir el nombre. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del socialismo del siglo XXI? Acá tengo los documentos delante de mí. Además, cuando yo digo que lo sé, porque en ese momento los documentos se hacían delante de mí.
había un interés muy particular del señor Fidel Castro con que yo entrara en la política. Y obviamente era totalmente incompatible que una persona que amaba la profesión médica entrara en la política. O sea, hizo todo lo que pudo. Los objetivos son, el primer objetivo es crear la patria grande latinoamericana, repito, como un imperio antiimperialista, pero que se llegara a crear por la vía democrática, o sea, por la vía electoral. Y el segundo objetivo es extremadamente preocupante. Yo quiero que por favor escuchen esto, no porque yo lo estoy diciendo, sino porque a mí me consta todo esto que les voy a explicar. Hacía años ya que Fidel había incorporado a Cuba a una suerte de alianza que existía entre la Unión Soviética, China, Rusia, Siria, Irán, Corea del Norte. Sus amigos. Pero él quería, no Cuba, él quería que este bloque monolítico que estaba creando a partir de Chávez y que él había escogido ya el nombre de socialismo del siglo XXI, él quería que este bloque monolítico liderado por él fuera el capítulo latinoamericano de esa alianza donde estaban estos países. Alianza que tenía como objetivo, palabras textuales de Fidel, luchar contra los yanquis, así le llamaban los americanos, contra la vetusta Europa, para que sencillamente se terminara la hegemonía occidental sobre el mundo y para que fuera esta alianza la que dirigiera el mundo. Yo pude apreciar que Fidel tenía la convicción de que esa alianza estaba avanzando sobre el mundo. Le preocupaba un poquito la situación de la Unión Soviética, que se estaba ya desbaratando, que se estaba colapsando, pero le voy a decir textualmente lo que me dijo. Con los soviéticos, yo creo que no va a haber mucho problema. Estaba refiriéndose a sus amigos, a los amigos que reprimieron al pueblo soviético, que asesinaban al pueblo soviético, que enfermaron el tejido social soviético. Decía con respecto a ello, está bien, pero ¿sabes que tienen mucho dinero ya? Tienen cierto poder económico, de manera que en algún momento, cuando esto cambie, ese poder económico los va a ayudar a rescatar de nuevo el poder político. Él estaba convencido que el poder económico que, robando el patrimonio del pueblo soviético, habían acumulado sus amigos de la KGB, etcétera, les iba a permitir después ser los líderes de la llamada Rusia democrática. ¿Y sabe qué? Aceptó. Fíjense quién está dirigiendo Rusia. Más todos estos amigos que él tenía de Deng Xiaoping, después de Mao Zedong, la dinastía Al-Assad en Siria, los ayatolás muy amigos de Fidel de Irán, la dinastía Sung de Corea del Norte, y el objetivo, bueno, presidir este capítulo latinoamericano de esta alianza. ¿Cuál era la ideología? ¿Cuál es la ideología del socialismo del siglo XXI? Se proclama como un socialismo nuevo, más democrático, más humanista. Tiene tres capítulos ideológicos, tres tópicos ideológicos. Odio y resentimiento. Está así escrito en los documentos, odiar al enemigo. El otro es poder, o sea, llegar al poder por la vía democrática o electoral y establecerse como una dictadura. Y el otro es dinero. Dinero, conseguir mucho dinero para mantener el sistema y expandirlo. Obviamente, los presidentes y los líderes del socialismo del siglo XXI se van a caracterizar por la corrupción, por ser resentidos, por ser apasionadamente adictos al poder, y además también se caracterizan por su delirio mesiánico. No se presentan como personas normales, sino como salvadores de los pueblos. ¿Cuáles son los instrumentos de gobierno? Está escrito, fíjense, del socialismo del siglo XXI. Bueno, el socialismo del siglo XXI desarrolla desde el poder, o sea, los gobiernos del socialismo del siglo XXI desarrollan desde el poder una guerra psicológica sin cuartel contra los seres humanos inermes, hasta que los despersonalizan, hasta que los llevan al daño antropológico, y para eso utilizan tres instrumentos.
Los discursos épicos o los mensajes subliminales, basados en temas tales como historias descritas con falsedades, el patrioterismo nacionalista, los derechos humanos, el hambre, los ricos contra los pobres, el imperialismo yanqui como enemigo. El segundo instrumento que utilizan es la promoción del odio y del resentimiento para dividir la sociedad. Una sociedad dividida es más fácilmente manejable. Y la otra es el miedo, el terror. En todo esto, en sus instrumentos de gobierno operan, como es lógico, la revolución silente de Anthony Gramsci. Ahora voy al plan estratégico de gobierno del socialismo del siglo XXI. Estoy tratando de ser lo más concreta y lo más clara posible, porque hay muchas personas que me han estado preguntando, pero ¿qué cosa es? ¿Y sabe para qué lo estoy haciendo? Para que no se debatan tanto en temas filosóficos, para que sepan que esto es un engendro muy peligroso. Para la política interna hay tres cosas importantísimas. La primera, llegar al poder por la vía democrática, instalarse como dictadura con pretensiones de revolución y discurso populista. La segunda es suplantar o reformar las constituciones como el primer paso para terminar con la división de poderes y para sustituir la institucionalidad republicana por la institucionalidad dictatorial. Y el tercero es cambiar los sistemas electorales para poder manipular procesos electorales, referendos. O sea, para convertir las elecciones libres y democráticas en una suerte de show, pero que en el fondo lo que está incluido en eso son los fraudes para perpetuarse en el poder. Si ustedes me dicen, ¿qué cosa entonces es desde el punto de vista del modelo de Estado del socialismo del siglo XXI? Es un modelo en el cual los poderes legislativo y judicial están allí para garantizar la perpetuidad del individuo que ha sido elegido para dirigir el país. Es un modelo en que el Estado de Derecho se sustituye por el crimen de Estado institucionalizado y por la voluntad de los llamados presidentes, pero que son dictadores con títulos de presidente. Otras cosas que se incluyen en la política interna del socialismo del siglo XXI. Destruir a los opositores. Cuando digo destruir, estoy hablando de ejecutarlos moralmente, infiltrarlos para que se dividan, someterlos hasta la prisión, la tortura, la muerte y el exilio. Otra cosa que es muy importante dentro de este engendro transnacional, que además se tienen que jurar ellos que nunca van a detenerse, que a pesar de los fracasos van a seguir adelante, es la destrucción de la clase media. Palabras textuales de Fidel Castro, las siguientes palabras textuales. Los ricos a veces hay algunos buenos y podemos negociar con ellos. De los pobres somos los redentores, pero esa clase media no tiene arreglo. Esa clase media no tiene arreglo. De manera empobrecer a la clase media, pero además perseguir y expropiar a los empresarios que no colaboran con el régimen, someter económicamente a la población de manera que haya un control absoluto de tipo económico sobre la población, al tiempo que ellos sí tienen garantizado y tienen como plan conseguir muchísimo dinero. No importa la vía. En el socialismo del siglo XXI, la corrupción es una institución y, por cierto, además que no hay crítica sobre eso. Y acá lo más grave y lo más peligroso es que hay dinero que procede del terrorismo y del crimen organizado. Otra de los principios de la política interna del socialismo del siglo XXI es el control absoluto de los medios de comunicación, el control absoluto de las organizaciones de la sociedad civil, el tener siempre banderas para que se demuestre, para decir lo importante y lo excepcionales que son ellos, casi siempre son la salud y la educación, y el sometimiento y control de las Fuerzas Armadas, además de creación de grupos paramilitares para reprimir a los disidentes. Déjenme decirles que las Fuerzas Armadas de todos los países que tengan el bloque del socialismo del siglo XXI van a estar infiltradas por los servicios de inteligencia del castrismo. ¿Y cuáles son sus tareas prioritarias en lo que a política exterior se refiere? Vuelvo a insistir,
que este bloque llamado socialismo del siglo XXI, con Estado Mayor multinacional y bases de operaciones en Cuba, sea parte, o sea, el capítulo latinoamericano de lo que es esta alianza donde están Rusia, China, Irán, Siria y Corea del Norte. Fidel Castro logró vincular con sus antiguos amigos, con sus amigos de siempre, a sus alumnos del socialismo del siglo XXI, pero déjenme decirles que lo más peligroso de todo esto es que sencillamente abrió las puertas de la región al crimen organizado, al terrorismo internacional y al narcotráfico internacional. La otra tarea de política exterior es que los servicios de inteligencia, los eficientes servicios de inteligencia cubanos, son los encargados de llevar adelante los temas de inteligencia de los países del bloque. Cuba es conocida por la calidad de sus servicios de inteligencia, por la experiencia que tienen y además por traficar con sus servicios de inteligencia, los negocian, los cambian, etc. Otro de las tareas de política exterior, dime. Sí, tendríamos que ir terminando para que darle... ¿Me deja terminar la idea? Bueno, podemos terminar, Carolina. Carolina Machado, porque tampoco tiene tanta disponibilidad de tiempo. Lo que creo sí, que... Sí. Después hacemos un intercambio entre los tres. ¿Está bien? Pero termine esta idea y ya vamos cerrando para que no hay problema. A veces cuando se mutilan las ideas es cuando las personas se quedan con dudas. Y yo, ¿tú sabes cuál es mi desesperación? Que no quiero que se queden con dudas, porque depende de Argentina. Solamente quiero decir, para el final, no pude terminar la idea, pero bueno, es muy lamentable. Solamente les quiero decir lo siguiente, y no es que yo quiera ocupar el tiempo, es que sencillamente tengo 77 años, llevo muchos años tocando puertas para que esto se escuche, y solamente les quiero decir, atención Argentina, atención Venezuela, no, a Venezuela ya sabe, atención Colombia, atención Chile, no se sigan yendo por las ramitas, no se sigan yendo por las ramitas porque les están robando la patria. Lo dije hace muchos años cuando llegué a Argentina, y ¿sabe qué? Los políticos no me hicieron caso, o no sé si es que no querían hacer caso. Pero como yo sé que hay una masa humana, una humanidad latinoamericana buena, que quiere, necesita saber la verdad, por eso es que no me gusta por eso es que me preocupa que se mutilen las ideas, no son ideas mías, sino sencillamente que quería llamar la atención sobre esto, pero bueno, yo lamento que alguien se quede con alguna duda, la verdad. Ya terminé. En nuestro país se disparó la polémica sobre los médicos cubanos que vendrían a colaborar en la pandemia que en este momento estamos atravesando. También me gustaría un comentario sobre esto y su opinión. Hilda, gracias. Bueno, yo tengo esperanza siempre en la vida, si no estuviera luchando después de todo lo que viví. Ahora, yo tengo que decir que yo estoy muy preocupada no solamente por Argentina, sino porque los políticos no entienden o no quieren entender. Oí que María Corina dijo una conversación con la política importante de Chile que le dijo, pero ¿cómo? Esto, o sea, en Chile repetían una y otra vez que eran las masas inconformes, desesperadas. No, las personas normales, cuando se sienten mal, no vandalizan. Eso fue totalmente organizado. Y aquí a mí lo que me preocupa es que los políticos, o sea, que son los que están gobernando en los países, a mí me parece que ha habido una situación extremadamente delicada con el tema Venezuela. Yo he sufrido muchísimo, porque dentro del Grupo de Lima, que se declaró paladín de la lucha por la independencia de Venezuela, yo les puedo asegurar que algunos de sus integrantes, que se rasgaban las vestiduras criticando a Maduro, están negociando con el castrismo, o sea, con los jefes de Maduro, y no digo negociación política. Estoy hablando de cómo invertir en Cuba, de cómo ganar dinero con la esclavitud de los trabajadores cubanos. Entonces, ¿cómo entender que con esa demagogia, los políticos que son los que están trazando el destino de los países, con esa supuesta incomprensión de la realidad, se va a poder salir tan fácil? Porque las coaliciones las hacen los políticos. Sin embargo, yo tengo la misma fe de María Corina en la población.
me referí a la masa de buenas personas latinoamericanas, la buena humanidad latinoamericana, porque además conozco la de Argentina, yo sé lo que quieren los argentinos, porque yo recorro el país. Sin embargo, esa humanidad está como silenciada, por eso yo quería al final y no pude. Hacer un llamado en el que lo que yo creo es esa humanidad argentina, esa humanidad latinoamericana, de buenas personas, de personas inteligentes, no obstante el daño antropológico que ya, gracias a la revolución silente de Fidel Castro y a Gramsci, tiene esa población. Hay que ayudarla a despertarse. Los medios no están ayudando, los medios distraen, o por frivolidad, o porque están comprometidos también, porque hay mucho dinero corriendo en esto. Lo que hay que hacer, ¿cómo se sale de esto? Hay que despertar a la gente, pero ¿quién lo hace? Por eso esta conferencia. Yo no me puedo confiar, bueno, todos los políticos no son como María Corina, todos los académicos no son como esto. Hay académicos que me dicen en mi cara, usted está equivocada. Hay políticos que me han dicho, no siga hablando de eso, que es un delirio. Y entonces, ¿de qué manera se va a lograr esa alianza? La misma María Corina acaba de decir lo que ha planteado los Estados Unidos, algunos voceros de los Estados Unidos, dejar gente comprometida con todo esto en las estructuras de Venezuela. Es como dejar la metástasis de un cáncer en un ser humano y pensar que se va a curar. A mí me parece que la solución está en hablar mucho de esto e impedir que nos bloqueen cuando vamos a hablar. A mí me ha costado muchísimo trabajo que me escuchen. Es más, personas a las que quiero, a las que estimo, me han dicho que yo estoy equivocada y tengo que estar insistiendo. No, yo no estoy opinando, yo estoy dando información. Gracias a Dios hay académicos como estos, gracias a Dios podemos hablar y María Corina lo dice. María Corina, yo no confío, bueno, no todos los políticos son iguales, pero hay políticos que a mí me han prometido, voy a hablar de esto, y no hablan de esto, voy al Senado a hablar de esto, y tratan de diluir el tema, voy a los medios aquí, pensando que voy a poder hablar de esto, y me desvían la conversación hacia otro tema. Entonces, solución, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que avanzar en esto, en que la gente, porque la gente puede hablar, ¿sabe cómo? Votando. Lo que pasa es que hay el riesgo que los procesos electorales son fraudulentos. Yo tengo esa preocupación con los políticos de la región, que no han entendido o no quieren entender esto. Hubo quien usó el drama de Venezuela con fines electoralistas dentro del grupo de Lima. Y al final, cuando no se logró lo que se sabía que no se iba a lograr, que era sacar a Maduro en pocos días, ya no se habló más del tema Venezuela. Entonces, por eso, esa es mi preocupación. ¿Cómo se sale? Bueno, primero, pueblos de América Latina, entiendan, no se dejen distraer y entiendan por quién hay que votar. Es muy difícil romper esto. Yo sé que María Corina sabe lo difícil que es romper esto. Yo ojalá pudiera decir que confío en que se pueden hacer coaliciones y que los políticos de la región nos van a entender. Ojalá que nos entiendan. Hay que hacer muchos foros internacionales donde estemos y digamos esto. Y nos dejen decirlo y se quiere escuchar. Con respecto a los médicos cubanos, yo fui invitada por todos los medios importantes, llamada por teléfono para ir a hablar de esto. Le dije, no, yo no voy a hablar de eso. Sencillamente porque estaban manejando el tema con una frivolidad extraordinaria. O sea, nadie decía que detrás de los médicos cubanos, o casi no se decía, hay una estructura dictatorial que explota a los médicos cubanos, que se trata de una trata humana. Yo lo dije desde que llegué acá en el 2009. Yo lo escribí en un libro, yo se las denuncia ante organismos internacionales, y tampoco se le hizo mucho caso. Yo dije, no es en el medio de una pandemia, cuando están muriendo y enfermando tantas personas, cuando un médico tiene que salir a decir que si los médicos son espías, que si no son espías, no. No, señores, los médicos cubanos no son espías. Son esclavos de un régimen que los explotan. Entonces la única entrevista que dije, por favor, atrévanse a decir dónde está el problema, que el problema está en la dictadura castrista que explota a los médicos cubanos. Además, dejo bien claro esto. El Estado Mayor llamado socialismo del siglo XXI, que está en mi país, no necesita mandar 200 médicos para llenar los países. Hace rato que están por todas partes en América Latina. Hace rato que están en Argentina.
hace rato que están en todos los países latinoamericanos. No tiene que ser una avanzadita de los pobres médicos que son víctimas. Yo decía, ¿por qué la agarran con la víctima y no con el victimario? Los médicos no tienen la culpa, ya no están bien preparados, es cierto que no están bien preparados. Ahora, no la agarren con la víctima. Digan, ¿dónde está el problema? El problema no solamente para Cuba, ni siquiera para Venezuela, no, el problema para toda la América Latina y cuidado para el mundo. Esto los médicos tienen, bueno, yo estoy segura que van a venir, aunque no estén bien preparados, a dar lo mejor de su corazón para atender a los enfermos, pero no hablen de los médicos, hablen de lo más importante. Y repito, no digan que los médicos son espías, los espías están acá ya, están instalados aquí en Argentina, en Venezuela dominan, están instalados en Chile, están instalados en Colombia, porque ese proceso de paz fue una falsedad para que los guerrilleros pudieran reciclarse políticos sin tener que pagar por sus crímenes, y ya están ocupando bancadas. Y el socialismo del siglo XXI no está apurado. Uno de los objetivos es que alguno de esos llegue al poder en Colombia. Por eso quería hacer algunos llamados al final, algunos llamados a la conciencia. Yo creo que la solución para salir de esto, porque sí han avanzado en Argentina, han avanzado muchísimo. Y se nota que cuesta trabajo que esto se pueda decir, te callan, te bloquean. Y no solamente, digamos, los alumnos del castrismo, no, los demócratas también. Hay como una resistencia a que este tema se aborde. Y ya yo comprobé que es porque hay demócratas, llamados demócratas, que están negociando con el castrismo, que están negociando con la familia Castro, que están invirtiendo en Cuba. Porque Cuba es una gran piñata y porque ya va por el camino de China. Precisamente China llegó a donde llegó porque los empresarios inescrupulosos, en mi opinión, que no soy politóloga, invirtieron con un régimen que viola libertades y derechos humanos. Y a mí me parece que hay que ser un poquito ético en la economía también. Así que no sé si contesté la pregunta, pero bueno, traté de contestar. Gracias. Hilda, las últimas dos preguntas. ¿Cómo sobrevivió a la dictadura cubana? ¿Y cómo hacer para potenciar este trabajo tan noble que está llevando adelante en lo que hace a difusión de valores, en contraposición con el adoctrinamiento que tenemos, como usted también lo destacó, a través de las escuelas, los colegios, los medios de comunicación? ¿Cómo trabajar y cómo potenciar esa lucha que usted está llevando adelante? ¿Cómo sobreviví a la dictadura castrista? Primero, tratando de impedir que siguiera colonizándome el cerebro. Cuando comencé hablando, dije que cuando rescaté la posibilidad de pensar con cerebro propio, decía, no puedo escucharlo, no puedo escucharlo, no puedo escucharlo, con la voluntad de que no me invadieran el cerebro. Además, aprendí a no creer lo que me quieren imponer. O sea, cuando se dice un discurso, acá le llaman relato, cuando los medios empiezan a repetir la misma tontería, cuando los políticos repiten la misma tontería, decía, no, ahora dirán que yo discrepo con todo. Lo que pasa es que yo aprendí a pensar con mi propio cerebro. Y hay una cosa muy importante, porque yo siempre me tracé una misión en mi país. Rescatar la bondad del ser humano, me estás hablando de los valores. ¿Sabes qué me dicen acá? Algunas personas con influencia, que los valores son tema de místicos, de religiosos. ¿Y por qué insisto en los valores? Porque yo me di cuenta que estos regímenes, y me lo podrá decir María Corina, terminan eliminando los valores, y respetando a la familia, sembrando el odio, haciendo que tú le des tu propia libertad, terminando con el respeto. Además, yo comprobé, eso lo comprobé en experiencia personal, que los valores son un todo, y en los países donde se eliminan los valores éticos y morales, los valores republicanos, o sea, la libertad, los derechos humanos, la institucionalidad republicana, todo eso también desaparece. O sea, sobreviví impidiendo que me colonizaran el cerebro, a pesar de que yo les digo a ustedes que yo estoy sentada aquí por voluntad. Porque cuando tú vives sin libertad, aunque comas, porque hablan mucho de la economía y de la comida, sencillamente te estás muriendo cada segundo de tu vida. Sobreviví así, y sobreviví tratando de, en ese centro que yo creí que no era del castrismo, que era de la ciencia mundial, que al final yo renuncio, porque el castrismo lo quiso convertir en un negocio dolarizado para extranjeros.
que esos trabajadores fueran buenas personas, rescatar los valores, que es lo que estoy haciendo en Argentina. ¿Saben qué? Tiene una importancia política extraordinaria. Cuando tú haces que la persona saque lo bueno que tiene en el alma, esa persona es muy difícil de manejar. Estos regímenes terminan quitando los valores éticos y morales porque están unidos a los demás valores que tienen que ver con la libertad, con la democracia y con los derechos humanos. Por eso que voy a luchar hasta mi último aliento por la patria de mis nietos, por este tema, porque sé que cada vez que se rescata el alma de una persona, se la está rescatando también para que no te la puedan colonizar, para que no se puedan establecer aquí. Yo quería hacer ese llamado, decirle a los padres, les están adoctrinando a los hijos, yo recorro el país, lo mismo con un gobierno que con el otro, en los planes de estudio hay errores, pero además depende mucho de los maestros, depende mucho de los inspectores, depende mucho de los gobiernos locales. ¿Y saben qué? Los padres tienen que saber que la educación de los hijos es un derecho intransferible e inalienable. Tienen que estar al tanto de eso. Y tienen que defender los valores. Porque por ahí empiezan, llevando a la persona a la ignominia, al último grado de la moralidad, porque entonces son más manejables. No sé si la pude responder y me alegro mucho que me hayan preguntado eso. Se sobrevive defendiendo el propio cerebro. El derecho a pensar con cerebro propio, la libertad interior es importantísima para lograr la libertad política, pero sobre todo siempre defendiendo los valores, luchando por los valores. Y no se trata de un problema místico, es más, yo quiero que me entiendan, se trata de un problema político. Cuando se pierden los valores, te conviertes en un ente amorfo que este régimen te puede manejar, por eso terminan quitando los valores. Solo quiero decir, bueno, agradecer de nuevo a María Corina y a es obvio que esperamos lo que ella dijo, ¿no? Y en el caso de Héctor es un honor que haya un académico que avale lo que decimos. Y vamos, es un anuncio que quiero hacer, vamos a seguir haciendo estas teleconferencias, porque yo me he puesto la misión de alertar a quien único yo confío, que es a la buena humanidad latinoamericana. Y también hay muy buenos políticos que tal vez los despertemos y puedan ayudar a despertar conciencia. Solamente hay que despertar conciencia. Así que repito, no se dejen robar las patrias, porque dicho sea de paso, están avanzando en el robo de las patrias. Muchas gracias de nuevo a Lars, a Pablo y a ti por haberme ayudado tanto a que esto se hiciera realidad.